Les quería, presentar a las chicas, pero bueno, antes les quiero comentar algo, que dejé una mesita ahí atrás, al lado de la puerta, con libros que están publicados relacionados a todos temas de sexualidad, pero especialmente hay 2 libritos que tienen que ver con lo que se habló ayer, la prevención. Enseñarles a los chicos para que ellos no sean víctimas de abuso sexual infantil. Y también, uno es cuentos que no son cuentos, ¿no? Para que a los chicos vayan adquiriendo la prevención sin asustarlos, ¿no es cierto? Sin hacerles tener miedo, sino más que nada para que ellos actúen en el momento adecuado. Y otro es Rizo Azul, el Face de Ariana. Este está pensado para chicos que manejan ya las redes. Porque, obviamente, ayer también mencionaron, está la problemática del grooming, el sexting, pero bueno, este está especialmente dirigido a el tema del grooming. Entonces, les digo que les va enseñando muchísimas cosas y también a los padres. Bueno, también les queremos decir que queremos seguir con estas charlas, así que ya para agosto tenemos otra planificada. Vamos a tener tengo acá una amiga que se llama Raquel, que ella también va a dar sobre crianza y sexualidad el tema, ¿sí? Entonces, creo que lo vamos a hacer antes del primer sábado de agosto. Así que bueno, tenemos que terminar de arreglar la agenda, pero bueno, queremos seguir con estas cosas. Así que, bueno, ahora las voy a presentar a las chicas, así ya empiezan. Bueno, ya las conocen la mayoría de ustedes, los que estuvieron ayer. Acá tenemos a Daniela, así que Dani Ahumada. Y les voy a presentar Belén. Leonela. Bueno, ayer expusieron Belén y Leonela y estuvieron hablando más que nada sobre el aspecto de la prevención. Así que ahora le toca a Daniela. Que Dios les bendiga, bienvenidos. Es un privilegio tener a cada uno de ustedes acá con nosotros para escucharnos, para analizar, reflexionar y, ¿por qué no?, también dar su propio punto de vista. No precisamos más. Con uno puede haber un cambio. Con varios que hay acá, mucho más. Por eso les damos gracias por tomarse este tiempo para poder venir y presenciar un tema tan importante, tan cercano, y que se está haciendo cada vez una realidad social sin solución a veces, ¿sí? Así que bueno. Bueno, hoy vamos a ver lo que es la restauración del abuso sexual infantil, ¿sí? Es importante no solamente saber cuáles son las manifestaciones del abuso, cómo es el perfil del abusador, cómo se ingenia para poder llegar a la víctima. Si quieren se pueden acercar acá, vamos a hacerlo un poquito más familia, si quieren estar más cerca. Quiero que entren en confianza, que se sientan como niños. Puede ser que hoy estén un poquito más movilizados emocionalmente, porque seguramente vamos a recorrer ciertas cosas que por ahí tengan que ver con su niñez. Entonces, quiero que tengan confianza. Somos seños, no pellizcamos, no mordemos. Bueno, como les decía, la restauración es algo que es posterior a la prevención. Por lo general, cuando vamos a hacer los talleres donde nos hemos capacitado, nos enseñan lo importante que es prevenir, porque es el filtro para saber si ese niño, si esa niña
si ese adulto necesita ser restaurado. Es importante tener la confesión, ¿sí? Decir, yo pasé por esto, yo fui abusado, entonces es importantísimo. La restauración. Dice, dar un paso a la restauración implica dejar de creer. Hay que dejar de creer ciertas cosas que se han naturalizado. Una de ellas es que los niños y niñas se olvidarán. No se olvidan, pareciera que sí, pero la mente es un campo tan grande, que ahí guardamos todo. Dicen, según expertos profesionales, que hay un cuartito oscuro en la mente y en el corazón donde guardamos todo y suele salir en los momentos que menos pensamos, ¿sí? Aquellos que están asociados a algún recuerdo, algo de la realidad. Pero ahora lo vamos a ver en profundidad en un ratito. Que los niños y niñas se olvidarán. Hay que dejar de creer eso. Que no quedarán secuelas, ¿sí? Son cosas importantes para poder empezar con la restauración. Cuando hablamos de que no olvidarán y que quedarán secuelas, hablamos de lo que Leonela desarrolló ayer, el estrés postraumático. El estrés postraumático tiene que ver que puede empezar a surgir ciertas cosas en los niños, ¿no? Hablábamos de que al otro día del abuso, ¿no? Comienzan a suceder o a la semana o a los meses una suma de síntomas específicos. Por ejemplo, cuando algo detona, ¿no? Que la detonación es cuando hay algún recuerdo, cierta manera de hablar de una persona, de vestirse, o algún sonido, olores. Todo eso nos va, al niño lo detona porque lo entra en ese estado de flashback, se le llama, que es cuando vuelve a esa situación. Y ahí comienza a entrar en crisis, ¿sí? Un lugar, una música, el nombre de una persona, como decíamos, una fotografía, ¿sí? Por ahí sucede que es lo que se va a ver es que siempre el abuso se confiesa después de tantos años. Es lo que pasa. Está comprobado eso. Pasan tantos años y la persona recién, después de tantos años, quizás en la etapa de la adultez, ahí comienza a decir, fui abusado. Hay que comprender, hay que entender, no hay que juzgar. ¿Por qué lo hace en ese momento? ¿Sí? Y lo importante es cuáles son otro de los síntomas que experimenta la ansiedad profunda, desesperación, angustia, terror, recuerdos del episodio, sensación de estarlo reviviendo, ¿no? Que hoy hablamos de la crisis del flashback, que incluyen imágenes, pensamientos, percepciones, ¿sí? Del ataque sexual, pesadillas sobre lo que ocurrió. También puede ir acompañado de malestar físico, como mareos, aceleración cardíaca, sensación de desvanecimiento. Todo eso es el estrés que la persona vive posterior al abuso. Hay veces que sucede que quizás el niño no transita por eso tan tempranamente en el tiempo, pero quizás venga con los años, ¿sí? Por eso digo yo que estamos todos acá para poder, una vez más, analizar nuestra niñez, ver lo que vivimos, ¿sí? Hacer una introspección. Bueno, otra de las cosas que hay que dejar de creer, que es patrimonio exclusivo de la familia y que nadie tiene que entrometerse. Acá estamos hablando de uno de los indicadores que habló Leonela, que es la familia fatalista, ¿no? O la familia negadora. ¿Por qué ocurren esas causas? Quizás tenga que ver que uno de esos integrantes sufrió, el integrante de la familia sufrió abuso, se entera que sufrió su hijo abuso y arma, como por así decirlo, una coraza.
Pero esa coraza no significa que lo va a defender a ese niño, porque continúan los abusos. ¿Sí? He conocido casos de niños que son abusados dentro de la familia y después es como si tuviera una señal o un imán que va al colegio, es abusado por los padres, que está en la calle y alguien pasa y lo abusa. Son casos reales, son cosas que suceden. Entonces vemos que esto es una creencia que hay que romperla también, ¿no? Esto de decir que nadie se puede entrometer, porque es necesario, ahora vamos a ver en la restauración, el acompañamiento interdisciplinario, ¿sí? No me quiero olvidar nada, anoté todo. Por ahí tiene que ver mucho con la cultura de antes. Lo que pasa en casa queda en casa y no se habla. Si el matrimonio estaba mal, afuera había que hacer una pantalla porque no, estamos bien, los problemas en casa se arreglan en casa. Y la idea con esto es romper con eso, porque con esa idea y esa manera de pensar, los niños seguían siendo abusados, seguían siendo violentados. ¿Por qué? Porque justamente el silencio era lo primordial. Entonces ahora se trata de romper con eso y que los nenes puedan saber de que si no encuentran contención en casa, lo pueden encontrar en la escuela, en la iglesia, con alguien de confianza, romper con eso, ¿sí? Que por años, por ahí mi generación ya no tanto, la nuestra, pero por la de muchos de ustedes sí vivieron el silencio como de esto no se habla, queda acá. Claro, hay un libro que es el libro, lo tiene ahí Vivi, es de Inocencia Robada. Es un libro muy bueno porque son historias, hay mucha adrenalina, todo lo que se va leyendo uno lo queda impactado. Y una de esas historias tiene que ver con una niña que la madre no podía cuidarla y la deja con su hermana, que su hermana tenía su pareja. La niña es abusada por esa pareja y nunca lo contó. Cuando lo contó fue a la edad de adultez, sus 40 años pudo contarlo. Y cuando se lo dice a la madre le contesta, mira vos, todos los tíos son iguales. Y la niña, la mujer le dice ya adulta, ¿por qué decís esto, mamá? Porque yo también tuve un tío que me abusó. Entonces vemos cuando hay sobreprotección y todavía no está irresuelto. Está irresuelto el abuso, como que no quedó resuelto. Entonces, cuando eso queda irresuelto, una persona no puede proteger a un niño, ¿sí? Porque necesita ser tratado de ese adulto, ¿sí? Bueno, hablamos del precio de la separación y la denuncia es muy alto, ¿sí? Por temas económicos, ¿sí? Cuando se confiesa el abuso hay todo un proceso por el cual debe pasar principalmente, me salté uno, sobreprotección, dominación y control. Esto tiene que ver con ese punto. ¿Qué es patrimonio exclusivo de la familia? A veces hay mucha sobreprotección, ¿sí? La prevención lo que enseña es a prevenir al niño, no a sobreprotegerlo, porque la sobreprotección lo termina dañando también, ¿sí? Bueno, la siguiente. Bueno, yo quise definir lo que era la palabra, me voy a parar un ratito, restaurar, reparar, recuperar, recobrar, volver a poner algo en el estado primitivo, ¿sí? Eso es lo que significa restaurar. Para que suceda eso, la persona tiene que darse cuenta que necesita ser restaurada. Uno dice, bueno, ¿cómo se le explica eso a la persona? A medida que va conociendo esto, a medida que todos vamos siendo portadores de esta noticia de lo que es el abuso, hablándolo siempre con cuidado, de a poquito, la persona se va dando cuenta que necesita ser restaurada, ¿sí? El abuso sexual es un trauma y la persona que sobrevive a ello usa sus recursos internos para poder en un principio sobrevivir o continuar viviendo, ¿sí? Cuando una persona es abusada, trata por sus propios medios de sobrevivir. Hay una lucha interna en la persona, hay una lucha emocional, hay una lucha mental, entonces trata de sobrevivir. Quizás a veces uno, por eso siempre hablamos de los prejuicios.
pero no entiendo por qué esta persona le pasé al lado y me saludo así, no entiendo por qué hoy está bien, mañana está mal. Bueno, ahí nosotros tenemos que empezar a ser reflexivos, analistas, observar con lo que está pasando esa persona, porque quizás está viendo una lucha interna. Está tratando de pisar la realidad en la realidad que vive, pero es como si vuelve a su pasado. ¿Sí? Es como si tuviera dos mundos dentro, que está tratando de sobrevivir y de vivir. ¿Sí? Bien, seguimos. Bueno, hablamos de las consecuencias del abuso sexual a largo plazo. Acá estamos hablando de por qué la restauración. Lo que estamos haciendo es fundamentando por qué es importante la restauración en la persona. ¿Sí? Problemas personales, baja autoestima, depresión, intolerancia a los conflictos, visión negativa y hostil de la vida, impedimentos para pensar en un futuro bueno, se siente indignado, indignada de ser amado y ser feliz. El trauma irresuelto a veces deriva en alguna adicción, alcoholismo, drogas, pastillas. Vemos que el efecto de esto y que quedó irresuelto en la persona comienza a afectar, ¿sí? Afectar su vida emocional y psicológica y comenzamos a ver las manifestaciones. Yo recuerdo con mi esposo que leíamos un libro de una persona que aconsejaba a otra y le decía, le presentaba distintas adicciones. Estaba la adicción, la obesidad de comer compulsivamente y la del alcoholismo. Entonces esta persona le decía, ¿qué ves vos? ¿Cuál es el problema? Y que come y que se alcoholiza. Pero ese no es el problema. Esas son las ramas. Vos tenés que ver la raíz. ¿Qué es lo que lo llevó a vivir de esa manera compulsiva? ¿Sí? Y así son las adicciones. Las adicciones no son a veces el problema. El problema es otro. Entonces uno tiene que empezar a enriquecer la mirada. Que eso es lo que gracias a Dios tienen estas capacitaciones, que como preventores nos ayudan a nosotros desde nuestra profesión, como padres, como tíos, a tener una mirada distinta, más profunda, ¿sí? Una mirada más humana para poder ayudar a las personas. Bien, seguimos. Problemas en su sexualidad, adicción a la masturbación, a la pornografía, incapacidad de disfrutar de las relaciones sexuales, muchas veces deriva en problemas matrimoniales. Hay muchos casos de los libros, varios libros que tiene ahí Vivi, de matrimonios que no se terminan de consumar, que es cuando llegan al acto sexual. Hay muchos testimonios en ese libro. Uno de los testimonios es de lo que tienen los pastores sinalis, es que a veces hacen conferencias en su provincia y si no van a otras provincias. Y justo ellos hablaron de este tema. Se les presentó un matrimonio y la chica le dice, nosotros hace 5 años que estamos casados y todavía no tenemos relaciones. Entonces vemos cómo el trauma, cuando está irresuelto, no impide que uno pueda avanzar hacia el futuro, ¿sí? Afecta a la persona y afecta a ese tercero, ¿sí? Uno dice, bueno, tu problema, podemos decir, ¿no? Indiferentemente a la situación. Tu problema fue con personas del pasado, pero esa persona hasta que no suelte, hasta que no supere, hasta que no pase de víctima a sobreviviente y resiliente, que ahora lo vamos a ver, esa persona que va conociendo va a tener esa relación, esa misma relación. Porque uno a veces da lo que tiene, lo que piensa, lo que hay en su interior, ¿sí? Bien, seguimos. Problemas de relación. Se involucra en relaciones dominantes, enfermizas, y algunas mujeres incluso forman familias con un ofensor sexual. En la crianza de sus hijos, hijas no puede desarrollar eficazmente un rol protector, por lo que muchas veces estos son abusados también y se encuentran con limitaciones para defenderles. Ahí vemos
es una persona que no reconoce. Uno a veces dice, ¿por qué esta mujer fue golpeada por el padre? Se pone de novio con un muchacho, viven juntos y el muchacho la golpea. Si ya vivió eso, no le ayudó a reflexionar, no se dio la cabeza contra la pared. A veces, como las personas están encerradas en su dolor, buscan volver a asociarse con ese pasado. Es tremendo esto lo que digo, pero es así. Es como si van y se tratan de asociar a ese pasado y no pueden salir de ese pasado. Entonces, por eso vemos que esto se está dando con frecuencia. Cuando uno, por ejemplo, mira la violencia de género basada en la mujer, uno dice, ¿pero qué se hizo? Se hizo un ministerio de mujeres y la violencia va aumentando. ¿Por qué? Porque no se están tratando los temas de raíz, ¿sí? Ese es el tema. Vamos a hablar ahora también de la denuncia. Hay una denuncia, hay una ley, pero no se están tratando los problemas de raíz. Por eso la violencia continúa creciendo, ¿sí? Tenemos acá, mi esposo trabaja en el juzgado provincial y ven un aumento. Sus compañeros de trabajo ven cada vez más delitos que se cometen, y sobre todo delitos de violencia hacia la mujer también, ¿no? Bien, seguimos. Problemas de identidad sexual. Este punto es muy importante. Ahora lo vamos a leer y les digo por qué. Conflictos con su sexualidad desde la adolescencia. Homosexualidad indeseada. Vieron que ayer nosotros decíamos que entre el 84 y el 90% de las personas que renuncian a su identidad natural y toman la identidad que ellos perciben, fueron abusados. Bueno, esto que nosotros decimos es un dato importante que está estudiado, que es así. El 90% de los homosexuales lesbianas confiesan haber sufrido algún tipo de abuso sexual en su niñez. Los varones que son abusados por hombres comienzan a pensar por qué los eligieron a ellos. Quizás tienen algo que los atrae. Las mujeres, por otro lado, al ser abusadas por hombres, crean un rechazo hacia la figura masculina, por lo que no pueden entablar relaciones de pareja con ellos. Siempre cuando nosotros también, ¿no? Cada uno de nosotras formamos parte de una comunidad eclesiástica y sabemos que el respeto hacia las personas que dicen tener cierta identidad sexual es primordial y lo tenemos en cuenta. Pero siempre nosotros también queremos observar y analizar si esa identidad no viene por alguna distorsión. De hecho, cuando nosotros nos capacitamos con los pastores Sinalis, bueno, nos dieron todo lo que es información, la parte psiquiátrica y también psicológica, que las orientaciones sexuales que tienen que ver con la disforia de género se dan un 4%. Un 4% diciendo que la persona no tiene ningún tipo de esta raíz. ¿Se imaginan el resto? El resto del porcentaje tienen que ver con alguna distorsión o alguna vivencia, algo vivido con su identidad natural. Por eso uno a veces no es una cuestión de decir, bueno, déjalo que siga. Vamos a ver si esa identidad, si esa persona se vincula, si quiere hablar con nosotros, tiene que ver con algo que lo eligió o con algo que viene arrastrando, ¿sí? Y hace poquito hemos asistido, ella también ha estado ahí presente con una de las psicólogas, una capacitación que hemos hecho, y ella nos contaba en una de sus sesiones anónimas que había una muchacha que decía que ella era lesbiana y que se sentía lesbiana. Y bueno, cuando comienza a ir a las sesiones, comienza a encontrar que había sido abusada. Y ella, esos estudios de dibujos que los psicólogos hacen, bueno, y ahí le dice la psicóloga, ¿vos no pasaste algún tipo de abuso? No, yo no, jamás. No. Bueno, 2 sesiones le hizo la misma pregunta y después ya la psicóloga dijo, bueno, me voy a remontar
para otra cuestión porque esto no se está abriendo. Hasta que la chica la llamó y después le dice, sí, vos sabés que me acuerdo, cuando tenía tal edad, mi hermano me sentó a ver pornografía y me manoseaba. Entonces, a veces uno tiene que analizar estas cuestiones, ¿sí? Porque hoy se habla mucho de ideología de género, de las orientaciones, de la diversidad cultural, pero uno tiene que tener en cuenta que el 90% dice ese dato estadístico. Es muy alto, de un 4% a un 90% es muy alto. Seguimos. Bueno, Irene Tevi es una psicóloga que afirma que el abuso sexual infantil constituye uno de los traumas psíquicos más intensos y que de sus consecuencias son sus consecuencias son sumamente destructivas para la estructuración de la personalidad. Fíjense que afecta a la personalidad. Es posible comparar sus efectos al de un balazo en el aparato psíquico. Fíjense qué fuerte, un balazo, dice, ¿sí? Produce heridas de tal magnitud en el tejido emocional que hace muy difícil predecir cómo cicatrizará el psiquismo y cuáles serán las secuelas, ¿sí? Eso es lo que genera un abuso. Por eso nosotros hablamos a corto plazo, a largo plazo, lo que significa para un niño y para una persona que ya es adulta y lo mantiene guardado tanto tiempo. ¿Cómo le afectó? ¿Sí? Yo conozco a un muchacho que hoy tiene la edad 45 años aproximadamente. Y este muchacho fue abusado desde niño. Nunca lo confesó. Pero uno se da cuenta, cuando uno va conociendo y adentrándose el tema, se da cuenta. Y este muchacho no tiene familia, vive aislado. Fíjense en lo que le generó a él el abuso en su vida. No se comunica, tiene relaciones con sus amistades, pero cuando hay algo que no le gusta, no lo sabe enfrentar, directamente se aísla. Entonces vemos ¿qué problema es el abuso cuando queda irresuelto? Porque no se puede pasar a la etapa de la restauración. ¿Sí? Seguimos. ¿Es posible la total recuperación? Muchos se preguntan eso y hay un debate en la psicología, ¿sí? Porque tenemos la psicología de Freud, después hay otro tipo, acá hay alguna psicóloga y algún psicólogo. La de Freud, ¿no? La que es negativa, que dice que no hay recuperación para el abuso. Pero hay otras posiciones ideológicas que sí creen que hay recuperación. Y nosotras por eso estamos acá, porque creemos que hay recuperación. ¿Sí? Es un proceso largo. Aquellas personas que han pasado por abuso, que están en este lugar, y aquellas personas que tienen algún familiar o tienen alguna persona que aman mucho, un ser querido, es un proceso. Saber que es un proceso nos ayuda a poder ayudar a esa persona, a poder entenderla, a poder acompañarla, a saber que se puede caer, pero hay que levantarla, ¿sí? La buena noticia, a pesar de todo, es que es posible la recuperación del abuso sexual. Por eso nosotros los denominamos sobrevivientes. Para nosotros es importante marcar esto porque dejan de ser víctimas para ser sobrevivientes, ¿sí? Que ellos entiendan que han sobrevivido a un balazo, ¿sí? Que es el abuso, ¿sí? Y ayudarlos a entender eso. No me quiero adelantar, sé que ya me va a dar el tiempo. Por lo general, los que estudiamos estos temas, a veces tenemos a un ser querido que ha sido abusado, o a veces también tenemos una amistad que queremos ayudar y por eso nos formamos, pero también a veces el preventor fue una persona que vivió eso. Y bueno, yo en mi caso, yo viví el abuso sexual. Yo fui abusada por mi papá, entonces a medida que iba haciendo estas clases, yo me iba encontrando,
me iba identificando y también iba viendo mi proceso, ¿sí? Por eso yo cuando leo esto es como mi diario, porque lo voy entendiendo. Lo que hoy nosotros les decimos acá no solamente es un conocimiento, es algo que se tiene que experimentar, sino que ya es comprobado, y cuando uno va haciendo la capacitación, se va analizando y lo va viendo y lo va entendiendo su propia vida, ¿sí? Después les voy a contar con más detalle mi testimonio si requerimos de ese tiempo. Bueno, son sobrevivientes, ¿sí? A quienes sufrieron este daño. Han sobrevivido a la muerte, a la locura, ¿sí? Para hacerles un ejemplo, muchas veces yo me frustré con muchas cosas, entonces muchas veces yo tuve tendencias de querer suicidarme, ¿sí? O por ejemplo, decir, ¿por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer como las demás? Disfrutar, decir esto o acercarme a los varones. Me costaba mucho acercarme a los varones. Y todo eso era una batalla para mí, mental. Y yo recuerdo que a veces lo que me venía, bueno, aún siendo cristiana, decía, Dios, ¿por qué no me llevas? Yo me sentía como Job, no quizás pasando todas las pruebas, hablándolo bíblicamente, sino como decir, me está pasando esto, porque no hay peor lucha. Por ahí a veces uno dice, ay, estamos pasando esto como sociedad, tormentas naturales, problemas económicos, pero no hay peor lucha que la batalla misma de la mente, porque esta duerme con vos, ¿sí? Esta no se apaga, está encendida permanentemente. Entonces, las personas que son abusadas es como vivir un infierno si eso no se soluciona, porque es una lucha, quiere vivir la realidad, pero no puede hacerlo, ¿sí? Pero es un sobreviviente. Entender que es un sobreviviente que ha sobrevivido a la muerte, a la locura, porque a pesar de que su estructura psíquica fue dañada, ha logrado mantenerse vivo. Si bien fueron víctimas porque otra persona se aprovechó, la engañó a ella o a él, no pudo defenderse. Muchas veces con ese mismo concepto se los victimiza una y otra vez, porque quedan estigmatizados, marcados por mucho tiempo, ¿sí? ¿Seguimos? No me quiero perder de nada de lo que anoté. Ahí está. Bueno, esa foto es muy fuerte. La dimos en esta formación. Como pueden ver, esa foto es una foto récord histórica, ¿sí? Esa se dio en la guerra de Japón y Estados Unidos. La bomba de Hiroshima, el hongo, el gran hongo venenoso. Todos estaban en un día normal, los niños iban a la escuela y de pronto explotó esa bomba trayendo mucho daño. Y esa mujer esa niña que va corriendo ahí, se sacó toda la ropa, porque era tal el químico que había en el aire, lo que le había impregnado en los cuerpos, que la gente dice que corría y buscaba ríos, lagunas, lo que fuere, para poder tomar agua porque se estaban quemando interiormente y los niños corrían desesperados. Fue terrible lo que vivieron esos niños, porque los soldados, cuando comenzaron a tener que empezar a decir ¿a quién salvamos?, no elegían a los niños, elegían a los adultos. Entonces ellos corrían abandonados así, desnudos en las calles, hambrientos. La historia es impresionante si alguno quiere escuchar el testimonio de esta mujer. Y hoy la vemos ahí. Volvelo a pasar, que se cambió. Y hoy la vemos ahí. Miren la cicatriz que les quedó. Y ella es una persona resiliente. Por el contexto de esas dos imágenes podemos ver por qué ella es resiliente, porque ella sobrevivió. Pero no solo que sobrevivió. Vamos a ir a la siguiente pantalla. La resiliencia tiene que ver con la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.
puse las dos definiciones porque me gustaron. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial, cuando haces dado la perturbación a la que había estado sometido. Fíjense, en EPASI nos explicaban, es como un material tan duro que se lo deforma, pero vuelve a tomar la forma que estaba. Entonces el resiliente hace eso, quiere volver a ser esa persona que era desde el principio. ¿Sí? Seguimos. Bueno, es muy importante, hay muchas personas que pese a haber sufrido abuso en la niñez, pudieron superarlo y convertirse en hombres y mujeres de bien. Formaron una familia, alcanzaron sus sueños, entablaron relaciones sanas, lucharon por la justicia de su causa y hoy incluso trabajan para ayudar a que otros no pasen por lo que ellos pasaron. Esta mujer hizo mucho, la que vimos recién, la llaman para hablar de lo que ella vivió. Es muy poco, me queda muy corto lo que yo estoy contando, lo que ella cuenta, todo lo que vivió. Porque imagínense, ella en ese tiempo era como un experimento, porque la llevaban para analizarle los tejidos. Terrible todo lo que pasó. La manera en que la manipularon, la llevaban, y ella necesitaba ese amor efecto. Bien, hablamos del proceso cognitivo. El proceso cognitivo es fundamental porque, como yo les decía, la persona que sufrió abuso tiene una batalla en la mente, ¿sí? Y entonces comienza la restauración, comienza a reconocerse qué tengo, cómo estoy viendo las cosas, con qué anteojos estoy viendo las cosas. Comienza a entrar en una introspección en sí mismo, qué es lo que me pasó a mí. Justo recién le comentaba que me acuerdo cuando mi esposo éramos casi novios ahí, salíamos de la facultad y justo había sido mi cumpleaños y me dice, vení que te llevo a la librería, quiero regalarte algo para tu cumpleaños. Bueno, le digo, me lleva a la librería, la que estaba abajo de la confitería, una librería cristiana, enfrente de la facultad del banco de la Facultad de Derecho. Bueno, vamos. Y habían libros con títulos impresionantes, adoración, querés hacer milagros y qué sé yo. Y yo elegí el mío era La batalla en la mente. Porque yo quería empezar a recibir la restauración. A mí nunca me hablaron de la restauración. A mí nunca me habían, en ese momento no se hablaba mucho de lo que era el abuso y cuánto afectaba, pero mi instinto me decía que era hora de pelear. Era hora de ponerle fin a lo que me estaba pasando interiormente, porque me estaba matando, no me permitía ser feliz. Así que eso fue uno de los primeros libros. Y él no sabía la batalla que se le venía también. Él no sabía. Hay mucho testimonio de nosotros, de todo lo que vivimos como novios y también en los primeros años de matrimonio. Y ya vamos a tener tiempo de poder contarlo en otro momento. Pero bueno, el pensamiento. Acá hay que empezar a tomar ese dominio propio y decir, la persona que se quiere restaurar, que quiere ser resiliente, tiene que pelear consigo misma y tiene que decir, yo puedo hacerlo, yo voy a lograrlo, yo lo voy a hacer, reconocer sus errores, porque también a veces cuesta reconocer los errores, a veces hay que reconocer, sí, me enojé más de lo debido, porque a veces la persona que fue abusada no solamente se enoja porque le moviste la botella ahí. Vos le moviste la botella ahí sin querer y dice, pero me moviste la botella y te dije que no me escuchaste. Bueno, perdón, sí, no te escuché. Pero te dije que no me muevas la botella. Y uno dice, pero ¿de dónde sale esa ira? Y ahí se tiene que preguntar, ¿es la medida
acorde a la situación. Solo me movió la botella, yo se lo había dicho, pero no escuchó, pero es acorde. No, entonces ahí tiene que analizar y ahí empieza la batalla. Porque tiene que analizar que esa ira viene de algo guardado, que lo tiene que sacar, ¿sí? Hacer preguntas, que es lo que decíamos hoy, les daba el ejemplo, mirarse a uno mismo, trabaja en los valores, ¿sí? Las personas, por lo general, que han sido abusadas no tienen una base de buenos valores, porque por lo general, ayer hablábamos que el abuso se da dentro de la familia, los casos son un 90%, creo que les habíamos dicho, hay incesto, entonces no les enseñan valores a los chicos, a los niños. Entonces tiene que empezar a también armarse de valores, ¿sí? Acciones intencionales, la vida, la familia, la verdad, la justicia, la dignidad. Comienza a conocer todas esas cosas que no conocía, ¿sí? Eso es lo que comienza a pasar con la persona que comienza en el proceso. Es como un niño, empieza. Yo muchas veces le dije a mi esposo, y no tengo vergüenza decirlo, ellas son mis amigas, me conocen desde que tenía 12 años, ellas vieron todo mi proceso. Yo le decía a mi marido, muchas veces vos tuviste que ser como un padre para mí, porque es como si me tenía que volver a reeducar. Él me decía, esto que estás haciendo no es normal. Y esa palabra normal al principio, estallaba, era como la ira de la película de Intensamente, pero después lo analizaba. Y esa palabra, cuando él me dijo, en ese momento me acuerdo que éramos novios, mira, esto que vos te está pasando no es normal. Y yo me acuerdo que yo a él no le había dicho que había sido abusada. Entonces cuando él me dijo no es normal, yo empecé a cuestionar mi mundo, mi mente. Porque antes mi mente me hablaba en el oído y me decía, hacé así. Y yo no lo analizaba, yo lo hacía. Porque estaba herida. Entonces, qué lindo cuando vos encontrás personas que te dicen, mirá, esto es lo que vos estás haciendo de buena manera, con respeto, con amor, como gracias a Dios mi esposo lo pudo hacer conmigo. Eso me ayudó a mí un montón. No me dijo, che, vos estás loca. Porque a veces pasa que encontramos más personas que son indiferentes, que no entienden, pero hoy ustedes vinieron acá porque quieren tener una mirada más profunda y más humana hacia las personas. No hay mejor milagro que vos formes parte de la restauración de una persona abusada. Yo siempre le digo a mi esposo, vos hiciste mucho por mí. Le digo, vos me ayudaste un montón, sufriste un montón, pero no hay mayor milagro que decir, wow, yo fui parte de la vida de esta persona y esta persona está viviendo feliz porque yo la acompañé. Es lo mejor que podemos hacer. Más que tener un currículum lleno, que no cuestiona eso, una profesión, no hay mejor cosa que ese valor humano, hacer un milagro para otra persona. ¿Sí? Bien. Visión del mundo, recuperación de la confianza, saber hasta dónde dar y hasta dónde poner límites. Yo no lo sabía. A mí me utilizó mucha gente y me acuerdo que yo no sabía poner límites. No me habían enseñado a hacerlo. De hecho, hay mucha manipulación. Cuando las personas te usan, que vos te das cuenta que te están usando, hay mucha manipulación. Entonces te hacen sentir mal. Y yo no sabía poner límites. Y aprendí a hacer eso, a poner límites. ¿Sí? Capacidad para relacionarse, que también, gracias a Dios, pude tener la capacidad para relacionarme, para diferenciar las relaciones, para decir, bueno, en esta persona confío, por eso voy a hablar de determinada manera, con esta persona no confío, así que voy a hablar de cierta manera. Hay gente, uno dice, bueno, pero wow, hasta eso, hay personas que hasta que no desbloquean, no pueden tener esa capacidad. Es como empezar de cero.
Por eso hay que entender a la persona que pasó por el abuso y también a la familia que va a pasar por todo ese proceso, porque ¿qué pasa acá? Nosotros hemos escuchado testimonios de cómo se destapa la olla, porque cuando encontrás el abuso de uno, vas encontrando también el abuso, y fue abusada la mamá, y fue abusada la prima, y así. Es tremendo todo lo que pasa, cómo fusiona todo eso, ¿sí? Bien, visión del universo, sentido de protección, tener ciertas normas de seguridad, límites del cuerpo, ¿sí? Y de hecho yo hoy como docente lo puedo dar en mis alumnos. Mis alumnos cuando se forman, fíjense que lo puedo hacer conmigo, límites. Les voy a contar una situación, me acuerdo que participé cuando tenía 15 años, participé de un evento y recuerdo que había una persona atrás mío, un hombre, y yo me acuerdo que estaba como que la gente se comenzó, como vieron cuando se quieren acercar más a la tarima, bueno, y esta persona lo que hizo, me apoyó, se apoyó sus genitales en mi cola, y me acuerdo que no dije nada, no hice nada. Esas situaciones, yo les estoy hablando 15 años, 15, 14 años, que todavía estaba, no estaba en restauración, ni sabía lo que era el abuso. Y después otras situaciones también, haciendo las compras con mi mamá, íbamos a hacer las compras, y un hombre pasó muy cerca y también se apoyó sobre mi cola. Y me acuerdo que mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Porque quedé dura. Y le digo, mamá, me pasó esto. ¿Por qué no me dijiste? Bueno, ahí pasó el reto. ¿Por qué no me dijiste? ¿Sabes cómo lo agarraba? Y así. Pero son situaciones de que cuando uno no aprende eso, no puede poner límites y no puede ayudar a otros que pongan límites. Y cuando yo aprendí esto, lo pude trascender, lo pude dar también. Porque hoy tengo a los nenes que se forman, se apretan, se tocan, y ellos a inicios de marzo lo hacían. Hoy ya casi no lo hacen porque saben y me conocen. El respeto del cuerpo de tu compañero, déjale distancia. Y les explico por qué. Entonces se quedan así mirándome, pero porque uno puede hacer todo esto, no solamente yo fui víctima de abuso, no, sino cuando trascendés, cuando te educás, cuando te reeducás y aprendés, lo podés dar, si no, no. Muchos quedan en el camino. Bien, visión del futuro, sentido de trascendencia, utiliza su situación al trabajar para ayudar a que otros no pasen lo que ellos pasaron. ¿Qué es lo que hoy Dios y todo esto, este conocimiento y las personas que me contuvieron me dieron para poder hoy hacerlo? ¿Sí? Bien, seguimos. Voy a ir un poquito más rápido. Me quedo mucho. Mis compañeras me dicen, Dani, sos muy lenta. No sé si es porque ¿Sí? Perfecto. Bien. Bien, vamos con la denuncia. La denuncia es parte del proceso de restauración, es algo que no se debe evadir. Hablando de lo mío, yo les voy a contar mi experiencia. La tenía pensada para el final, pero bueno, la cuento ahora. Yo le pregunté a mamá si hizo la denuncia, si denunció, y ella nunca denunció. Y yo tuve la oportunidad de hablar con mi papá, gracias a Dios, de perdonarlo también, que vamos a hablar también que el perdón no significa que yo me vuelva a vincular. Recuerdo que yo, porque a veces también hay que decirlo con mucho respeto, en las comunidades eclesiásticas enseñan del perdón, pero el perdón no puede ser igual en todos los casos, ¿sí? No se puede trabajar el perdón de manera general, hay que trabajarlo de manera particular. Las personas líderes espirituales, cuando hay casos de abuso, hay que saberlo trabajar, cómo es el perdón, porque yo recuerdo que yo lo quise perdonar a mi papá para sacarme un peso de encima.
y a la vez decirle todo lo que podía decirle con respeto. Y bueno, y después él me miró y yo me di cuenta que no lo entendió, y me acuerdo que me empezó a invitar a su casa para ir. Yo ahí me acuerdo que estaba de novia con mi esposo siempre respetuoso, él me aconsejaba, pero él siempre me decía, después de todo lo que yo entendí y viví, ahí me di cuenta, pero él me decía, yo no te voy a prohibir que vos vayas a la casa de tu papá, pero fíjate, porque tu papá no cambió. Y bueno, yo me acuerdo que un día mi papá estaba metido en las drogas. Entonces, yo, viste esa bondad cuando queremos ser más redentores que Cristo. Y bueno, y yo lo voy a ver porque amo a Dios y porque, bueno, cuando me acuerdo que fuimos a verlo una vez y estaba con sus amigos estaban en otra habitación drogándose. Y ahí fue como que dije, bueno, ¿qué hago? Y recuerdo una vez con mi esposo que yo le hice una llamada y digo, bueno, esta es la última prueba, Dios, digo, acá ayúdame. Si realmente, y ahí él estaba haciendo un negocio, sucedió una llamada donde yo lo llamo y él no se da cuenta que soy yo y dice, ¿trajiste el kilo de droga? Y ahí corta. Y después, ay, hola hija, ¿cómo estás? Como que no se había dado cuenta. Entonces ahí yo dije, no, por eso digo, es un proceso. El sobreviviente al abuso puede tener equivocaciones, porque es como empezar. Imagínense ustedes, por así decirlo, una persona que quizás es adulta, pero todavía tiene el cerebro de un niño, por así decirlo, porque está procesando todo ese conocimiento del límite de la confianza, de qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no conviene, cómo vincularme, cómo no. Y a mí me pasó todo eso en tan pocos años, entenderlo, procesarlo. Siempre mi esposo me decía, esto yo te lo dije hace 5 meses, sí, pero hoy lo estoy entendiendo. Porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es que lo proceses y que lo comiences a vivir. Es todo un proceso, formar un hábito en una persona, cambiarla o que cambie, ¿sí? Denunciar o silenciar, hacerlo público, no guardar silencio. ¿Y por qué les contaba esto? Bueno, yo comencé a hacer mi vida, formar mi familia, mi mamá su familia también, y me entero que él se vuelve a juntar, se junta con una mujer. Esta mujer también tenía muchos problemas de violencia, como hoy hablábamos, un ejemplo, una mujer que posiblemente haya sido abusada porque vivió situaciones de violencia. Entonces tiene un hijo con mi papá, una hija, perdón, y pasan 2 años, 3 años y salta que la había abusado a ella. Entonces yo digo, cuán importante es no silenciar, sino hacer la denuncia. Si mi mamá hubiera hecho la denuncia en ese momento, lo que pudo hacer esta mujer desde su percepción, y realizó la denuncia, porque yo me termino enterando porque había hecho la denuncia. Entonces, ¿cuánto se podría haber evitado? ¿Sí? Por eso no es suficiente el arrepentimiento del ofensor. Yo me acuerdo que, hablando de mi papá como ofensor pedófilo, porque siempre intentó abusar, cuando podía lo intentaba, lo quería intentar con mi vecina. Recuerdo que ella nos venía a ver y jugaba con nosotros, y había momentos donde él se la quería llevar aparte y no podía hacerlo. Entonces el pedófilo, el dato estadístico es que llega en su vida a abusar a más de 400 niños, no para. Pareciera que se arrepiente porque te dice, no lo voy a hacer más, porque de hecho cuando mi mamá se entera, le dice, no lo voy a volver a hacer más, estoy arrepentido, voy a cambiar. Y mi mamá le creyó ese discurso. Continuó viviendo con él y continuamos, digo yo y mis hermanas, siendo abusadas por él. Entonces es importante esto, no
hay arrepentimiento del ofensor, ¿sí? Puede usar muchas palabras, persuadir, pero no hay arrepentimiento. Por eso es importante que sea confrontado y descubierto y de manera jurídica, ¿sí? Porque ahí no interviene la familia, interviene también el Estado. Es importantísimo la intervención de gente tercera, no solamente para restaurar a la víctima del abuso, sino también gente que lleve de manera objetiva estos temas, porque acá no se juega con el sentimiento mucho, ¿sí? Acá estamos delante de profesionales especializados que se dan cuenta si esa persona… Es más, hay un dato estadístico que de toda la cantidad de abusadores que hay, solamente un 3%, si no me equivoco, un 1% son los que realmente se arrepienten. Es bajísimo el número de victimarios que se arrepienten realmente, con toda la cantidad de pedófilos que hay, ¿sí? Por eso es importante en estas situaciones que sí intervengan terceros especializados, ¿sí? Bien. Bueno, en EPASI nos enseñaron algo que es la denuncia social. Dar a conocer el nombre del abusador, no el de la víctima. Vieron que siempre se habla mucho de la víctima en los medios, pero nunca del abusador. Y es importante dar a conocer el nombre del abusador. Sé que a veces pareciera que es más como un chisme. Ay, che, acá a 2 cuadras vive el violador. Quizás es algo que se está comentando, se está diciendo, pero ¿qué pasa ahí cuando se entera? Pasa con precaución. Dice, yo acá no me acerco. ¿Sí? Entonces, dar a conocer el nombre del abusador, no de la víctima. Radicar la denuncia en la justicia, analizando las conveniencias del caso. ¿Sí? Ahí yo puse, ¿por qué es importante denunciar? Para proteger a la víctima y detener el abuso. Fíjense en que mi mamá, al no hacer la denuncia, después prosiguieron otros tipos de abuso, ¿sí? Entonces, ¿cuán importante es hacer la denuncia para detener el abuso? La misma se sentirá defendida, protegida y resguardada de futuros abusos, pues el abusador se entera de que fue descubierto y cesa el abuso sexual, ¿sí? Por eso es importante, para prevenir futuros abusos, crear conciencia del riesgo en el entorno, por ejemplo, contar en el barrio quién es abusador de niños. Para esclarecimiento del caso, la denuncia jurídica busca la sanción del delito, hacer justicia. Es una parte muy reparadora, porque yo de hecho, cuando me entero de que la nena fue abusada, yo me acuerdo que una vez tuve un contacto con ella, con la mamá, y nunca le dije de mi caso. Yo sentí cierta culpa, pero sentí culpa, pero después me di cuenta que yo todavía no estaba preparado, procesando para poder hoy hablar. Por ahí uno dice, hay que ser fuerte para hablar y manifestar cada experiencia vivida de una persona que sí, pero es todo un proceso. Es un proceso que gracias a Dios lo pude pasar con acompañamiento, psicólogo, de PASI, de mi esposo, de hermanos de la iglesia también que me acompañaron, y desde lo sentido común. Por eso nosotros hablamos de la prevención. Desde lo que uno puede hacer, eso ayuda un montón. Es como un álbum histórico mental que uno comienza a hacer diciendo, wow, esta persona estuvo, esta persona me ayudó. De hecho, mis tíos fueron una gran ayuda para mí, mis tíos de parte de la familia de mi mamá, porque ellos tuvieron el valor de sacarme de la casa de mi padre. Ellos me sacaron, idearon un plan para que pudiéramos salir, porque él no nos permitía salir, ni a mi mamá ni a mis hermanas. Entonces hoy, sí. Antes salía el niño, ahora porque el caso está es más visible, las leyes por así decirlo, se cumplen un poco más, el abusador. Por eso hablamos también del tema de que cada vez que se hace una denuncia en violencia al género, ¿no?
¿qué se le da? ¿Qué se le otorga si es necesario? La perimetral. Entonces, hoy hay otra manera de abordarlo, pero antes era así. O antes había silencio y la mujer se iba de la casa, que fue el caso de mi mamá, y él continuó viviendo ahí. ¿Pero por qué? Sí, sí. Ahora vamos a ver, claro. Sí. Sí. Claro, pero eso es cuando hay denuncia, cuando hay confesión. Fíjate que acá en este caso no hubo denuncia, solamente la justicia intervino por una cuestión del divorcio y porque al juzgado civil, la parte familiar le tocaba la división de lo que era la extracción del dinero para mantenernos a nosotras. Pero lo demás era invisible, no estaba manifestado de manera jurídica. Bien, ¿esa es otra? Bueno, a ver, no sé si me pasé algo importante. ¿Alguno quiere hacer alguna pregunta hasta acá? Sí. Decí. Mira, el ejemplo más cerquita ahora es el caso de Lucio Dupuy. Uno a veces lamentablemente va adquiriendo conocimiento a través de los medios cuando ya se cometió el abuso y bueno, abuso después de muerte, ¿no? Entonces, lo que vemos ahí es que el vecino puede hacer una denuncia, puede generar una denuncia el vecino, puede denunciar para que se investigue, para que comience. Y más, Bueno, ahora nosotros vamos a pasar a dónde ir. pero en ese caso que la menor te dijo, te dio el nombre, en ese... Claro. eh, sí. Sí, en ese caso sí se puede hacer, vos podés hacer la denuncia porque tenés la confesión de la menor. Hubiese sido distinto que si aparece a vos llorando y no te dice nada y vos ya sabés que por ahí era una situación de abuso, pero si la nena no te dice nada, vos ahí no podías denunciar. Pero en el caso, como hablábamos ayer, cuando el menor confiesa y dice me hicieron tal cosa, fulanito de tal me hizo tal cosa, eso ya es prueba suficiente para ir a donde después Dani les va a mostrar a las comisarías o a los distintos lugares a hacer la denuncia. Claro, cuando uno no tiene, pero sabe, hay indicios, de todos los indicadores que dimos ayer, tiene que comenzar un trabajo, a hacer crónica de cómo viene y a trabajar el vínculo. Por eso nosotros decimos importante el vínculo. El vínculo, a veces las primeras personas que se enteran del abuso no es la comisaría, no es el psicólogo, sino es la persona más allegada, a la que confía, ¿sí? Por eso es lamentable, porque uno dice, ay, tengo que esperar a ir vinculándome, acercándome de a poco para poder ayudarla y todos esos días donde está siendo abusada. Es lamentable, pero es así. Es decir, no nos podemos regir por algo, por el sentido común en cuestiones judiciales, en cuestiones donde sabemos que tiene que intervenir un órgano judicial. Hay determinados procesos. A nosotros nos pasa eso, como habíamos dicho ayer, en el colegio. Tenemos
el libro de la UNICEF que nos han preparado para cómo actuar en caso a nivel institucional educativo, y vos lees y solamente dice si te confiesa, y hay solamente 2 o 3 fragmentos donde dice, entonces ahí tiene que actuar el equipo interdisciplinario, y a veces el equipo interdisciplinario está dividido. Y eso es terrible porque a veces el docente lleva esa carga de tener que trabajarlo solo y a veces ser enemigo, porque le estás haciendo un problema a la directora y porque va a venir la inspectora y te va a cuestionar. Pero es así. A veces estas son batallas que el que se compromete a veces la pasa mal. Y es así. ¿Mm? Claro. Sí, sí, porque sí. Sí. Sí, no, si vos podés acompañarla y vincularte con ella, para que ella pueda empezar a acercarse y vos ahí hacer ese puente para que ella pueda conocer estos temas. Ahora nosotros también le vamos a dar todo esto de lo que es la formación. Acá no solo en la Fundación EPASI no solo forman, sino que también acompañan, contienen. Sí. No, digo de que a veces uno, obviamente, como ayer hablábamos, no tiene el conocimiento, que hoy, bueno, vamos a avanzar un poquito más en esta parte legal, pero ayer insistíamos con esta cuestión de... ¿Se escucha? También acordado. Decía que ayer hablábamos un poco de la importancia de que a veces no tenemos el conocimiento de cómo intervenir en esos casos y mucho menos en la parte legal, pero algo que no hay que subestimar es el acompañamiento, ¿sí? La contención emocional para la otra persona. Decíamos ayer que no solamente es importante que le creamos, que eso es un montón, sino también esta cuestión de poder contener, de acompañar, y si a través de eso podemos impulsar a que la persona, la víctima, dé un paso más, eso es un montón para la persona, porque a veces no se encuentra eso en la familia y necesita de alguien que pueda asistirlo, digamos. Sí. ¿Me pasás? Porque me omití algo importante de la denuncia, la parte de la denuncia. Ahí está. No sé si lo dije para prevenir la denuncia social y la denuncia jurídica está ahí. Abuso. Sí, creo que esta la habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Ah, bien. Listo, seguimos. ¿Qué hacer con el abusador? El descubrimiento de un abuso sexual no debe considerarse un hecho aislado, sino como parte de una conducta repetitiva de la persona abusadora. Por ello es muy probable que haya otros niños víctimas del mismo abusador. Es por eso que la familia o institución debe tomar, acá decimos familias e institución. ¿Qué quiere decir esto, institución? Por ejemplo, Vivi nos había traído un caso de la escuela 93, una escuela que está en Hernández, de padres que estaban pidiendo que las personas que habían expuesto a sus niños de 10, 12 años a exhibicionismo, a pornografía, que sean movidas de su cargo. Es lo que debe pasar, ¿sí? Es lo que debe pasar. Por eso dice que no debe tomarse como un hecho aislado, ¿sí? Dice... Es por eso que la familia o la institución debe tomar las medidas de prevención necesarias para cortar la relación abusiva existente y evitar que sucedan otros abusos, ¿sí? A ver, el abusador debe ser apartado. Sí, ahí está. Se debe restringir ahí el contacto. Sí, ser apartado de todo contacto con niños y prejuveniles y de todo lugar que pueda ser riesgoso para otros. Y debe ser constantemente vigilado, ¿sí? Se debe restringir el contacto victimario-víctima para evitar amenazas, intimidación o alguna forma de coacción. Esto es lo que tendrían que hacer toda institución cuando se descubre un abuso o cuando se hace una denuncia, ¿sí? Lo importante, lo primero es creerle a la persona, ¿sí? Entonces se debe apartar
hasta que se pruebe lo contrario. ¿Sí? Por lo general los niños no mienten. Está comprobado eso, sí. Mira, en ese caso, según lo que entiendo yo, si no, mi esposo me va a corregir, ¿vieron que cuando pasa esto de, bueno, no me gustó cómo resolvió este juzgado, este fiscal, ¿qué hacen? Hacen que el caso se lleve, puede ser sí. Sí, vení amor, vení así te pueden escuchar acá todos. No, pero están grabando. Bueno, una causa que se inicia la denuncia, se puede desestimar la denuncia, lo desestima el mismo fiscal donde vos hacés la denuncia y no llegó a ningún lado. Y otra cosa es cuando una causa llega a juicio y en el juicio se decide declarar el veredicto absolutorio de la persona por falta de suficiente prueba. Muchas veces, como tenemos un Estado garantista, tratan de, ante la duda, a la persona que va supuestamente a sufrir la pena de cárcel, de prisión, lo tienen que dejar libre porque hay duda, no hay convicción. Entonces, puede ser que haya, no sé cómo será el caso y no sé lo que pasó realmente en ese caso en particular. Por eso hay que ver cómo fue realmente. Si llegó a juicio, si se desestimó la denuncia, si se lo sobreseyó en la mitad del proceso. No te sé decir porque no conozco el caso en particular. A nosotros nos enseñaban en ese caso, cuando la justicia no actúa, a hacer el escrache mediático, que es cuando los padres comienzan a manifestarse. Los medios de comunicación lo primero que hacen, bueno, noticia, abuso, y van. Entonces manifiestan quiénes fueron los abusados, tratan de solucionar, por así decirlo, de poder tener una justicia propia y obviamente sacar a los niños de ese lugar, ¿sí? Uno decir, yo hice hasta donde pude, a veces es así. Le ha pasado a la directora de la fundación casos que ella ha llevado de manera internacional, el caso de Loreto que se dio en la provincia de Corrientes, si no me equivoco, de un niño, de varios niños que fueron abusados por un cura. Ellos trabajaron con esos niños, le hicieron la prevención, la restauración, y ella llevó todas las denuncias. Bueno, cuando comenzaron a investigar habían cambiado toda la estructura del lugar, porque los chicos habían hecho dibujitos y ellos habían hecho informes psicosociales para presentar. Los habían capacitado porque por lo general en las provincias suele ocurrir que no hay tanto equipo interdisciplinario y a veces no está tan capacitado como acá. Entonces los comenzaron también, a capacitar a la fundación para que puedan hacer ese trabajo de observar las pericias, los videos, y no pasó nada con el caso. Entonces a veces uno usa, por eso ellos nos aconsejan lo que es la denuncia pública, social, que aunque sea, vos ves la cara y decís, esa es como decíamos hoy en el barrio, che, allá vive el violador. Entonces vos pasás por ahí, pasás prevenido. Quizás lo sea, no, pero pasás prevenido, ¿sí? Entonces a veces uno se queda con esa porque la otra no actúa, ¿sí? Sí, avanzamos. Sí, sí. Sí, sí. Lo que pasa es que como los ministerios o las instituciones, el propio ministro de Educación, Trota, armó el observatorio de la ESI, todas las denuncias que se hacen en contra de la ESI quedan en la misma nada. Así que por eso uno a veces debe actuar y conocer estos temas, adentrarse para poder posicionarse y decir, no, esto no. Pues a mí me pasa, hoy puedo seleccionar, puedo decir no,
por el interés, por la curiosidad que tenemos de poder formarnos y a poder ayudar, ¿sí? Bien. ¿Cómo actuar si el que cometió el abuso es un niño? ¿Sí? Esto nos ha pasado colegios donde se han encontrado niños abusándose, llaman a los padres, hacen un acta, y las mamás, porque no tienen esta orientación, este conocimiento, la mamá cuando se enteró de la situación, vos sos un violín, le decía al nene, yo no te crié así, sos un violín, y así le decía. Y fíjense el consejo que da en caso en el que quien cometió el abuso es un niño, niño o niña, no se procede de igual modo que si es un adulto, pues en este caso el niño o la niña es víctima de un abusador mayor y lo que hace es repetir lo aprendido. Es recomendable hablar con los padres de quien cometió el abuso y hacerle entender que necesita ayuda y que él o ella es también víctima de alguien más, pero que no se debe ignorar lo que ha ocurrido, porque de lo contrario las conductas abusivas se agravarán, ¿sí? Es necesario, yo siempre cuando nos ponemos a observar a los chicos, las conductas que tienen, lo que ellos comienzan a expresar, no solamente lo estamos viendo a ellos. Señor, me tocó la cola. ¿Por qué le tocaste la cola a tu compañero? No, lo hice sin querer. O tal cosa. Bueno, cuando ocurren esas cosas nosotros analizamos, pero no lo estamos mirando a ellos. Estamos mirando si hay un pez gordo, si hay un adulto atrás de ellos. Y esa mirada, lamentablemente, hay papás que no la tienen. Directamente los acusan a los chicos y se agrava la situación. Por eso es importante siempre asesorarnos en este sentido para poder ayudar, porque también se dio un caso en el norte, en las provincias del norte, de un niño que abusaba de sus compañeritos, los abusaba, y cuando se enteran en el colegio, no recuerdo bien el caso, ¿quién le pregunta por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y se terminan enterando que al niño lo llevaban a unas fiestas que hacían sexuales y todos contra todos se tocaban. Y él aprendió eso. Y después lo aplicaba en la escuela, lo aplicaba con sus primitas chiquitas. Entonces, lo importante acá es trabajar eso, ¿sí? Y ayudarlo. Ese niño va a necesitar acompañamiento profesional, ¿sí? Restaurar, entender que lo que estaba haciendo está mal. ¿Sí? Sí, yo tengo una chica que va a la iglesia donde me congrego yo. Donde me congrego yo. Ella es maestra también de primaria, está trabajando en una escuela de acá de La Plata, del centro, y me contaba, me dice, chicos de 4º grado, estaban 2 nenes sentados en un banco en el patio, en el horario de patio, en el recreo. Y un nene lo estaba frotando, le estaba frotando el pene al otro, lo estaba masturbando, con el pantalón puesto, todo, pero lo estaba masturbando. Y claro, cuando vimos eso con las maestras, enseguida fuimos, ¿qué están haciendo? No, se horrorizaron, obviamente por la situación, y dijeron, bueno, entonces nos vamos al baño. Y se iban para el baño a seguir con su actividad. Y bueno, obviamente ahí se citó a los padres, se hizo una reunión, pero dice que los baños de los colegios es terrible cómo suceden abusos, a veces, muchas veces son consentidos, entonces no es un abuso porque los dos están de acuerdo, como en este caso que los dos estaban de acuerdo en la práctica. Pero obviamente que acá, como decía Daniela, hay un pez gordo, hay alguien que está abusando de ese niño, por lo que hace que él repita esa práctica con sus pares, ¿sí? Entonces, siempre tener nuestra mirada más amplia e ir más allá. Y estar pendientes, cuando estén con niños, si tienen hijos, nietos, sobrinos. No los dejen jugando solo en la pieza, con la puerta cerrada. Los míos ya saben que a puerta cerrada en ningún lado. Jugamos con la puerta abierta. Cada tanto ir, mirar, observar qué están haciendo. Prestar atención, ¿sí? Porque podemos prevenir. Por ahí no nos damos cuenta, pero son pequeñas cosas sencillas que estamos previniendo abusos, porque
como decíamos, nosotros no sabemos con quién están tratando a nuestros hijos, no sabemos si los amiguitos de nuestros hijos están siendo víctimas de abuso. Y acuérdense, como hablamos ayer, que una de las consecuencias del abuso es que el nene que es abusado también tiende a repetir esa conducta abusiva con sus pares. No con una intención de maldad, ni de querer dañar, ni de querer lastimar, sino porque, como decíamos, su psiquis queda tan dañada que no sabe distinguir lo que está bien, lo que está mal, y lo hace, ¿sí? Entonces prestemos atención cuando juegan, cómo juegan. Es estar atentos. Con ese simple hecho podemos estar previniendo un montón de cosas. ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Quiere comentar algo? Sí. Bueno, ahí es distinto ya. Si hay una responsabilidad, es muy distinto a tratar a un niño que a tratar a una persona mayor de 18 años. ¿Sí? Hay leyes, ¿sí? Por lo general, lo que se aconseja es que la persona sea confrontada y bueno, y se haga lo que se debe hacer, la denuncia. Es así. Y después que haga algún tipo de tratamiento. Por lo general, gracias a Dios, también la Fundación esta cuenta con ayuda a los victimarios, pero se los tutela, nunca se los deja. Y algo que también tienen es que no permiten que trabajen, por ejemplo, en el Ministerio de Niños, con niños. No les permiten directamente, ¿sí? Entonces, lo más importante es que la denuncia se tiene que hacer en caso de que haya abuso. Que nosotros, si vemos que, bueno, yo no soy de la familia, soy un vecino, bueno, se puede hacer una crónica si vemos algo, cosas, veo que los nenes salen corriendo desnudos, no sé, las cosas que ustedes vean que les parezca raro, se puede denunciar, ¿sí? Y que la policía investigue, haga su trabajo de investigar, ¿sí? Sí. Lo demás, yo no lo puse acá. Asistencias de denuncia. Ahí están todos los números donde se puede denunciar. Era muy largo el cartelito. Traté de hacerlo lo más claro posible. Uno, para poder denunciar, también tiene que conocer las leyes en lo posible. Nosotros igual ahí les mandamos el correo donde seguramente le podamos mandar todo esto, si lo precisan. Hay artículos como el Código Penal de la Nación Argentina, delitos contra la integridad sexual, artículo 119, será reprimido con reclusión o prisión de 6 meses a 4 años el que abusare sexualmente de una persona cuando ésta fuera menor de 13 años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia de autoridad o de poder, o aprovechándose de la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. Bueno, habla de las penas. La pena será de 6 años a 15 de reclusión por prisión cuando mediano las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral o realizarse otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguno de las 2 primeras vías. Sí, lo que pasa es que no lo puse. Ah, está el otro, pero no se lo envié. Bueno, igual tenemos para mandarles también los artículos que avalan las denuncias. Las denuncias también se hacen por exhibicionismo. ¿Vieron que las comunidades LGTB, algunas de ellas nos han llegado? Lo digo porque nos llegó la información. A veces nosotros estamos trabajando en otras cosas. Mirá lo que pasó, lo que vi. Se están exponiendo en la vía pública y están haciendo exhibicionismo porque están presentando sus genitales desnudos. Y uno dice, pero mirá lo que está haciendo. Eso tiene pena. Exhibicionismo, porque en la vía pública, ¿quién pasa? Pasan gente adulta y pasan menores.
Entonces, eso se debe denunciar. No sé si ellos lo harán por negligencia o por ignorancia, pero eso no se debe hacer. Exhibicionismo, ¿sí? Es un tipo de abuso, como hablaban ayer las chicas. Entonces, el Código Penal también lo pena eso, ¿sí? Porque eso hace mal a la psiquis de los niños, ¿sí? Falta pudor en ese caso, ¿no? Porque hay tantas maneras de pedir los derechos de uno. ¿Para qué manifestarse, desnudarse en la calle? ¿Sí? Entonces, eso es ignorancia y la gente a veces lo ve y no digo nada, pero sí, porque falta de conocimiento de las leyes que tenemos nosotros. ¿Sí? Por eso es importante conocer las leyes. Sí. ¿Alguna duda? Sí. Sí, sí. Sí, ahí estaba justo. Sí, sí, sí. Igual se ve tan chiquitito, se lo vamos a mandar. Sí, sí. Sí. Sí, 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 sí. Ahí está, comisaría de la mujer, fiscalías penales o unidades fiscales específicas para delitos. Sí, sí. Juzgado penal y de la familia. Sí. No, sí, hay indiferencia. ¿Por qué? Porque está la ley, pero no está la formación. Es como yo les decía hoy. ¿Por qué están creciendo los casos de delito, de violencia, de abuso? Porque no sé, lo que pasa acá es que al profesional no se lo asesora. No, ahora con el caso de Lucio se está tratando de que todos los organismos del Estado puedan tener una capacitación, ¿sí? Por eso es importante saber estas cosas, porque es verdad, por lo general las comisarías son indiferentes, a veces te hacen esperar. Me ha pasado a mí una vez, me robaron, fui a la comisaría como correspondía a hacer la denuncia y recuerdo que el muchacho dijo, ahí está Daniela Ahumada esperando hacer la denuncia, decile que siga esperando. Ni me miró. Y era no sé si el jefe de ahí. Entonces es terrible la indiferencia que hay, ¿sí? Por eso es importante, a veces es lamentable, pero la gente hace cursillos por dinero, por puntaje, pero nunca se forman porque realmente lo están necesitando, ¿sí? Hay carencia moral en las personas, hay falta de humanismo, pero es porque no se la forma y ni siquiera se les enseña a poner el dolor en palabras. Hay personas grandes que no pueden decir lo que les pasó, lo que vivieron, y que no recuerdan todavía qué vivieron, saben que les pasó algo, pero no recuerdan. Yo me acuerdo cuando hice el segundo taller de PASI, que tenía que recordar lo que yo había pasado. Yo pensé que había sido abusada a los 6 años. Yo siempre le decía a mi esposo, yo fui abusada a los 6, pero porque yo recordaba el abuso, el ritual que mi papá hacía con nosotras. Por lo general a veces nos abusaba a las tardes, cuando obviamente no estaba mi mamá, y nos llamaba de a una. Entonces ahí yo ya lo recordaba al abuso. Y bueno, cuando hice el taller de restauración, el segundo taller de PASI, comenzamos a ver cosas más fuertes con respecto, porque era la restauración. Nos estaban formando para eso y yo sabía que tenía ahí una traba, porque decía, hay que recordar, hay que pedirle a la conciencia de alguna manera que saque eso que vivimos. Y yo tenía miedo. Y me acuerdo
que me había retrasado en las clases. Es más, cuando yo empecé a dar el perfil del abusador en la formación, me descompuse. Me acuerdo que lo llamé a mi esposo, no podía, me descompuse y me empezó a salir de la nariz sangre. Que esas son manifestaciones de los flashbacks y porque uno no puede procesar toda la información que está recibiendo. Sí, ¿alguien quiere decir algo? No sé, le mando bueno, y me acuerdo que yo dije, yo siempre en compañía de Dios, a Dios, por eso puse un versículo ahí que ahora lo vamos. Por eso yo dije, Señor, cuando sea el momento, pero yo no quiero. Y me acuerdo que me retrasé en las clases, casi pierdo la clase porque son clases que hay que pagar. Y le pedí a la chica que estaba a cargo, a la psicóloga, por favor que me esperara porque me había retrasado porque estaba haciendo muchas cosas. Y Dios dice que si nuestra conciencia nos juzga, ¿cuánto más Él? Y sentí en mi corazón como que Dios me dijo, no estás diciendo la verdad. No es porque tenías varias cosas para hacer, no lo querés hacer porque sabes que tenés que recordar. Y me acuerdo que, bueno, pasaron los días, hice todas las clases y una noche vino el flashback. Fue terrible ver todo, el abuso, me vi. Es impactante contárselos, lo anoté en un libro porque ellos nos recomendaban todas las cosas que nosotros a medida que vamos haciendo las clases las registremos, tengamos un cuaderno personal, privado y registremos todo ahí, nos aconsejan. Y me acuerdo que fue una noche terrible para mí. Lo despierto a él y le digo, orá por mí, por favor, porque... Y soñé, me vi. Y fue tremendo porque era verme yo cómo me estaban abusando. Mi nene de 4 años es muy parecido a mí. Y yo pensé que era mi nene. Y ahí fue como que me vino el recuerdo que a mí por una cuestión de descuido o pediculosis me agarró toda cuando era chica, a la edad de 3, 4 años, hay una foto donde me pelan toda. Entonces, mi hijo es muy parecido a mí, muy parecido. Entonces, vi cómo lo estaban abusando en el sueño, veía cómo lo abusaban de manera anal. Era mi papá, desnudo, abusándolo. Y después termino cuando viene ese flashback fuerte, me despierto, le pido a mi esposo que ore, que me ayude porque no podía. Y ahí me di cuenta que era yo, que vino el recuerdo. Por eso uno dice, pareciera que no va a pasar, pero a veces uno está guardando cosas que no sabe. Me pasa que tengo esta personalidad, esta ira que no está limitada y es por eso. Por eso ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar a la última. Este es un versículo bíblico del Salmo 23, versículo 13. Y este lo dijo la directora Viviana Salinas, la fundadora de la... Ella contó que cuando era chica fue manoseada. Cuando ella... Miren que lo leí tantas veces a ese versículo, pero me atrajo porque ella dijo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y sabe cuál es la bondad? Cuando cada uno de nosotros comenzamos a ser responsables y a tomar lugar y compromiso con la sociedad. Yo por ella, por la fundación de ella, yo comencé a sanar. Personas que tomaron un compromiso, que sufrieron, que la lucharon, pero tomaron un compromiso. Entonces, si no creyese que veré la bondad en la tierra de los vivientes, un niño pequeño puede ver bondad a través de usted, a través de mí, cuando lo contenemos, cuando lo acompañamos. Yo siempre le digo a mi hijo, hijo, si ves ángeles es porque Dios lo quiso así, pero ¿sabes quiénes son las personas que tenemos que ayudar y reflejar a Dios? Somos nosotros. Y esta mujer se dedicó mucho para poder reflejar. Por eso vamos a hacer lo siguiente.
le voy a pedir a... Sí, Ina, si me podés poner el instrumental. Vamos a cerrar los ojitos. Estos libros son los talleres para poder trabajar con los niños y adolescentes y jóvenes. Este es del taller de restauración sexual. Es toda una guía para trabajar. Y yo traje para poder trabajar ahora con ustedes un vivencial. Allá se trabaja mucho para trabajar la restauración, la música, el teatro, para que los chicos puedan expresar lo que vivieron. De hecho, lo usé con mis alumnos y no saben lo que pasó. Y yo lo hice a mi edad y eso sí, me mandaron a hacerlo sola en mi pieza. No saben lo que fue, porque fue encontrarme conmigo misma. Por eso quiero que puedan experimentar esto, cómo ellos trabajan, ¿sí? Que nosotros a través también de capacitarnos y aprender la manera para sobrellevar la restauración, podemos sobre la otra persona trabajar la restauración. Les invito amablemente que puedan cerrar sus ojos. Le voy a pedir a Igna que vaya subiendo la música. Cierren sus ojos. Traten de respirar, de sentir cuando respiran. Cierren sus ojos, concéntrense en la respiración. Vuelvan a tomar aire. Respiren profundo. Traten de concentrarse. Vamos a concentrarnos para escuchar el corazón. Es como si se entrara en mi cuerpo y veo el estado de mi corazón. Mi corazón y cómo ha influido este tiempo de sanidad para mí. Y me contento con mi corazón. De repente, me encuentro caminando por un lugar, un sendero, y cerca de ese lugar hay casas. Es un lugar conocido. Me es familiar. De lejos veo a una niña o un niño que sale de una casa. Ese niño, esa niña, se acerca. Es alguien que yo conozco. Me sonríe. Parece que no se anima a acercarse, ni a darme un beso. Y ahí sin hablar le doy la mano. Siento su mano chiquita junto a la mía y entramos en la casa de donde salió. Ese lugar me es familiar y nos sentamos en ese lugar, el más conocido, el más familiar que encontré. Y lo miro. Ella o él es muy, pero muy parecida o parecido a mí. Es mi niña, es mi niño. Y comenzamos a hablar. Me cuenta que quería morirse, que muchas veces había pensado e intentado quitarse la vida, que estaba desprotegido. Mi niña, mi niño, miraba el piso.
su cuerpo frágil, y yo podía sentir su miedo, el miedo que se apoderaba de ella, de él, cuando estaba sola, solo, en las noches. Yo sabía que ella o él estaba en riesgo de muerte y decidí tomarla de su mano y llevarlo a un lugar seguro, a un lugar de protección, y comenzamos a hablar. Le dije que no piense en quitarse la vida, que la soledad va a pasar. Y me pongo de cuclillas y lo abrazo o la abrazo. Y trato de decirle que yo la voy a cuidar o lo voy a cuidar. Entonces lo levanto en mis brazos. La alzo o lo alzo y comienza a salir de la casa. Y vuelvo de regreso por el mismo lugar por donde empecé el camino y regreso. Lentamente voy abriendo los ojos y me reincorporo al taller de restauración sexual. Muy bien, pueden abrir los ojos. ¿Cómo se sintieron? Nadie me había invitado a mí a abrazar mi niño, a abrazar mi niña. Fue un momento único para mí cuando lo pude hacer. Fue como que nadie podía encontrarse con esa niña como lo había hecho yo, porque yo la conocía, porque yo sabía lo que estaba pasando y fue como rescatarla. Fue un momento mental hermoso. Y ellos trabajan así, trabajan con la música, haciendo vivenciales, y de esta manera trabajan con adolescentes, con niños, con adultos. Hay un taller que lo tengo pensado hacer, si Dios quiere, más adelante, porque hay que viajar a Tucumán para hacerlo. Es el de Talita Kumi. El de Talita Kumi es el taller que ellos tienen para las mujeres sobrevivientes de abuso, de situaciones donde han estado en estado de vulnerabilidad, y las enseñan a restaurar a otras mujeres también. Tienen también el taller de los hombres, ahora no recuerdo cómo lo llaman, pero tienen varios talleres para hacer ellos, para trabajar esta temática. Es hermosa, ¿no? ¿Qué les parece? Lo importante es que uno a veces, como decía Dani, no es consciente de todo lo que atravesó en su infancia, pero llega un momento donde a uno se le hace luz y dice, uy, no, a mí me pasó esto, o yo viví una situación así, y cómo puede ser que la haya olvidado. Justamente es el mecanismo de defensa que tiene el consciente, el subconsciente, decir, bueno, no, esto lo bloqueamos. Pero nosotros, como hijos de Dios, creo que somos todos cristianos acá, pedirle al Espíritu Santo que nos traiga revelación. Yo me acuerdo que yo le decía a las chicas, yo particularmente no pasé por ninguna situación de abuso, pero me generaba eso de decir, y si lo pasé y lo tengo bloqueado, y bueno, fue una charla muy, muy intensa que tuve con el Señor, y le decía, Señor, por favor, mostrame, si yo fui en algún momento, yo necesito saberlo para poder sanar y cortar con eso. Y no me mostró nada, así que gracias a Dios creo que no pasé yo por esa situación, pero pedirle sí al Señor que nos revele y que nos muestre para que nosotros podamos ser libres de eso, porque por ahí nos damos cuenta de que muchas de nuestras acciones no son así porque sí, tienen un motivo, y ese motivo también se remonta a nuestra infancia y a nuestras vivencias, y que a su vez nosotros podamos liberar a nuestras generaciones de eso que nosotros vivimos. Sí, que lo que vivieron no se repita ni con los hijos, ni con los nietos, ni con los bisnietos, sino que se corte ahí. Sí, como yo les decía ayer, que en Dios tenemos esa garantía de que toda herencia maldita se corta y no sigue, ¿sí? Y bueno, y dejarles el aliento de que es posible la restauración y que es posible vivir una vida
plena y una vida feliz, ¿sí? Yo siempre lo destaco mucho en Daniela, en cómo fue todo su proceso, y ver hoy la familia hermosa que formó a pesar de toda su infancia haber sufrido abuso y una situación horrible. Y yo puedo ver también a sus hermanas, que sus hermanas no están en la misma condición que ella, y ahí veo a Dios, como cuando uno abre su corazón a Dios y deja ser restaurado por Dios, cómo la persona cambia y puede tener una vida feliz y una vida plena, y cómo cuando una persona se cierra a Dios o le da la espalda o se vuelca a un montón de cosas de elegir su vida y su camino como ella quiere o él quiere, las consecuencias también, ¿sí? Entonces, bueno, dejarles esta luz de esperanza. Sí, ella hablaba de mis hermanas. Yo estoy orando por mis hermanas. Una de ellas está pasando por adicciones. Perdió un bebé y su hija, por cuestiones judiciales, no está con ella. Y está así. Pero ella eligió. Todos tenemos el hecho de elegir. Entiendo también que hay personas que no conocen a Dios y son resilientes también, son buenas personas que han formado familias, pero a mí creo que, en mi opinión, se me hace a mí mucho más fácil estar acompañada del lado espiritual como profesional. Cuando nosotros estudiamos la definición de la salud por la Organización Mundial de la Salud, pone todas las áreas y no omite la parte espiritual. Entonces, yo me acuerdo que mi esposo me regaló un libro, La búsqueda del alma, que se lo iba a regalar al marido de mi amiga, pero me dice, mira, hoy te lo llevas vos. Me acuerdo, en ese momento éramos todos amigos, y cuando leí, hay una frase de Platón en ese libro que dice que en nuestro corazón hay un vacío conforme a Dios y que no puede ser llenado por nuestros propios deseos. Es muy largo el trayecto de mis hermanas y el mío, de todo lo que pasamos, vivimos abuso, maltrato. Mi mamá no se despertó de lo que vivimos, pero acá estoy, gracias a Dios. Yo decidí, dije, iba a ser difícil, y ese hombre me acompañó. Me acompañó, decidió acompañarme, se enfrentó a mis bipolaridad. Dr. Jekyll, Mr. Hyde. ¿Quién recuerda esa literatura? Y le agradezco a Dios porque sí, se puede. Yo por vivencia, se puede cuando uno dice, es difícil, es desafiante, pero se puede. Y saben que en cada etapa, yo me acuerdo la primera vez que iba a ser mamá, esto de encontrar a alguien que vos le puedas hablar y que no te juzgue, sino que te escuche. Entonces yo le decía a mi esposo, tengo miedo de ser mamá. Le decía, ¿por qué? Me decía él, porque tengo miedo que abusen a mis hijos. Era un temor que había en mí, que no quería ser mamá. Y recuerdo que él oró por mí, me dice, y el hecho de hacer la formación, seguir formándome, me di cuenta que no, que el miedo es una barrera también, y la sobreprotección es una barrera. Mi esposo me enseñó algo siempre, las 24 horas del día no podemos estar con las personas que amamos, con los niños, que son los más vulnerables, pero él me decía, yo no estoy las 24 horas del día con vos para cuidarte, pero sé que Dios está. Entonces eso anima, la fe anima mucho, médicamente está comprobado. Y también el hecho de no aislar esto, de gente, lamentablemente es así. Muchas de las personas que han escrito libros, por ejemplo, hoy le contaba a Karen, que yo me encontré con esta mujer sin conocer su testimonio, Joyce Meyer. Y Joyce Meyer es una mujer que sufrió abuso por su papá, y su mamá también era cómplice, porque mientras ella estaba siendo abusada, la madre estaba en la casa y sabía de los abusos. Y es terrible el testimonio de ella. Tremendo lo que pasó. Ella cuenta un episodio donde el padre la estaba abusando en el auto, se acerca un policía para ver qué es lo que ocurría y ella dijo, salvada estoy. Y el policía le dijo al padre, mirá, si querés que no cuente, dámela a mí también.
dice que ella salió del auto y se fue corriendo. Todo lo que vivió, y yo no me di cuenta que esta mujer tenía ese testimonio. Yo compré el libro por el título, porque había una batalla en mi mente, pero después me di cuenta que Dios me estaba acercando a las personas para que yo pudiera recibir restauración. ¿Hay alguna pregunta? Sé que alguna duda. Nos pueden escribir, hay un mail que nosotras tenemos, cómo llegar a la fundación de PASI. Si hay, de hecho, nosotras nos seguimos capacitando no solo por la fundación, bueno, hemos hecho con Vivi el curso de los pastores Sinalis. Papelitos dejó Vivi, gracias amor. Papelitos, vos juntalos todos, que quede en el anonimato. Si quieren hacer preguntas, si quieren tomar también, tienen algo para tomar allá. Quiero que le podamos dar un fuerte aplauso a Vivi, porque Vivi dio este espacio para que podamos venir. Vivi se jubiló, yo sé que a muchos la conocen, pero ella sigue con estas causas. Yo por ella conocí el grupo de docentes de Reino y de ahí fuimos como haciendo uniones para poder formarnos, capacitarnos y conocer a la Fundación de PASI. Me acuerdo que llevó en su auto a una extraña. ¿Te acordás? El único contacto que fue, bueno, nos escribíamos por WhatsApp, yo voy a ir para allá, si querés te llevo. Bueno, ni me conocía, me subió al auto y me llevó. ¿Te acordás, Vivi? Vivi. Sí. Bueno, no andan, pero sí andan. Bueno, nada más que, bueno, hemos podido grabar esta hermosa charla. Creo que les va a servir a muchas personas, de las que estamos acá seguramente y también de las que no han estado. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo por haber venido. Y como les decía hace rato, que estamos deseando dar este servicio a la comunidad y que todas las personas que estemos acá seamos replicadoras y cuidadoras de los niños. Así que bueno, nada, yo le agradezco a Dios y de esta oportunidad que tuvimos. Bueno, estamos todos muy agradecidos, así que bueno, un aplauso para terminar y nos vemos en la próxima charla.